El bien no se vuelve mejor cuando se exagera, sino peor, y un pequeño mal se convierte en un gran mal cuando no se tiene en cuenta y se reprime. La sombra es una parte importante del ser humano, y solo de noche desaparecen las sombras. Carl Jung creía que las personas deben esforzarse por ser completas, no perfectas. Si quieres crecer y vivir mejor, tienes que enfrentarte a las partes de ti mismo que han estado ocultas o incluso ignoradas durante demasiado tiempo. Estas partes ocultas son lo que Jung llamó nuestro lado oscuro inconsciente, donde habita nuestra sombra. Pero, ¿qué es lo que la mayoría de la gente esconde en su sombra? Son todas las cosas que la sociedad dice que son malas o incorrectas, las cosas que no gustan a nuestra familia o amigos, y las partes de nosotros que, cuando las mostramos por primera vez, fueron ridiculizadas, ignoradas o castigadas. Pero como ningún conjunto de normas es perfecto, y ningún grupo familiar o de amigos sabe exactamente cómo encajarnos en el mundo, no solo ocultamos las partes malas de nosotros mismos, como la ira salvaje, los sentimientos descontrolados o los instintos animales. También acabamos ocultando las partes buenas y positivas de lo que somos. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta de cómo en las redes sociales muchas personas ocultan el lado más vulnerable o real de sus vidas? Nos enseñan a mostrar solo lo que parece bueno o aceptable, y acabamos reprimiendo emociones reales como la frustración o la tristeza. Pero ocultarlas no hace que desaparezcan, sino que se quedan en la sombra. Quizá nuestra confianza en nosotros mismos se ha visto desalentada. Nuestras primeras ideas creativas han sido ridiculizadas, o nuestra voluntad de competir y triunfar ha sido vista como un problema por quienes nos rodean. Al esconder estas partes de lo que somos en nuestra sombra, nos volvemos tranquilos, obedientes, fáciles de predecir y quizá incluso más fáciles de gustar. Pero perdemos parte de nuestra energía y la sensación de ser plenamente nosotros mismos. Edward Whitmont dijo: "La sombra, cuando la comprendemos, es donde encontramos nueva energía. Cuando nos sentimos atascados y la vida nos parece vacía, aunque pensemos que hemos crecido lo suficiente, tenemos que mirar las partes ocultas y más oscuras de nosotros mismos que aún no hemos utilizado. En primer lugar, tenemos que ver cómo las partes oscuras y ocultas de nosotros mismos, que normalmente pensamos que son malas, en realidad pueden ayudarnos a crecer. ¿No dice la mayoría de la gente que nuestro lado oscuro está lleno de cosas malas contra las que tenemos que luchar? Pero cuando entendemos la idea de Carl Jung, queda claro que equilibrar nuestra sombra nos ayuda a ser más fuertes e independientes. Este proceso puede acarrear sentimientos de desobediencia o incluso incomodidad, pero también conduce a la confianza en uno mismo. Y sin confianza en uno mismo, no es posible llegar a ser auténtico y único. Cuando aprendemos sobre la sombra como idea y luego empezamos a mirar en nuestro interior a través del pensamiento y la reflexión, intentamos descubrir qué conforma nuestra propia sombra. Esto nos hace darnos cuenta de algo incómodo. Parte de lo que somos no encaja con lo que el mundo actual, nuestra familia, nuestros amigos y la sociedad dicen que es bueno o malo. Para proteger lo que somos, esta comprensión puede llevarnos a pensar como Nietzsche e ir más allá de las ideas de bien y mal, cuestionando las reglas que nos han enseñado a seguir. Cuando empezamos a cuestionar estas normas, podemos ver que muchas de ellas se basan en cosas como la hipocresía, la pereza o el miedo. También podemos ver que cuando la gente critica o juzga a los demás, a menudo se debe a la envidia. Darnos cuenta de esto puede hacernos sentir ganas de actuar de formas que no coinciden con lo que la sociedad dice que es bueno, formas que incluso pueden parecer equivocadas o malas para los demás. No queremos convertirnos en malvados haciendo cosas terribles o dañando a los demás. En lugar de eso, queremos alejarnos de los problemas de nuestras normas morales para poder reconectar con las partes de nosotros mismos que han estado ocultas en nuestras sombras durante mucho tiempo. Erich Neumann, seguidor de Jung, dijo: "Cuando observamos cómo crece la gente, queda claro que hacer y comprender cierta cantidad de maldad no solo es inevitable, sino que en realidad es necesario para que alguien crezca.
también necesitan enfrentarse a las dificultades que conlleva este proceso. Independizarse significa no solo seguir los valores del grupo, sino también asegurarse de que se satisfacen las propias necesidades, incluso cuando van en contra de los valores del grupo. Esto puede significar hacer cosas que a los demás les parezcan aburrido. A muchas personas les asusta o escandaliza la idea de cuestionar o romper las normas que les han enseñado a seguir. Piensan que las ideas del bien y del mal que han aprendido en la escuela, de la familia, los amigos y la sociedad son tan reales e inmutables como el mundo mismo. Esto no solo ocurre en el mundo social, sino también en el profesional. Piense en alguien que está atrapado en un trabajo que no le gusta, pero siente que está mal dejarlo porque sería risky. Esta persona puede estar reprimiendo el deseo de cambiar porque le han enseñado que la estabilidad es más importante que la búsqueda de la felicidad. La mayoría de la gente no se da cuenta de que, al igual que una sociedad puede tener problemas y necesitar arreglos, las normas sobre lo que está bien y lo que está mal también pueden ser erróneas. Para muchas personas, la idea de la sombra parece muy aterradora porque amenaza la forma en que se ven a sí mismas. La imagen que tienen de sí mismos se ha ido construyendo a lo largo de años de intentar ser lo que creían que los demás querían que fueran. Pero ignorar la sombra no hace que desaparezca. Al contrario, puede llevar a un problema peor. La sombra puede tomar el control de formas de las que ni siquiera se dan cuenta. El lado dañino de la sombra puede llevar a las personas por un camino similar a la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En público, la mayoría de la gente actúa con responsabilidad, amabilidad y calma. Pero cuando están solas en casa, la sombra a veces puede controlarlas, haciéndolas actuar sin pensar. Esto puede manifestarse a través de adicciones, hábitos extraños, repentinos estallidos de ira u otros comportamientos autodestructivos. Las personas deben comprender que tienen una sombra, el lado más oscuro de su personalidad, porque a menudo se apodera de ellas cuando no se dan cuenta. Carl Jung explicó que si ignoras tu sombra y finges que no existe, no desaparecerá. Al contrario, se hace más grande y poderosa, lo que la hace más difícil de controlar. Como dijo Jung, como las plantas, los hombres también crecen, algunos en la luz, otros en las sombras. Hay muchos que necesitan las sombras y no la luz. Si intentas deshacerte de partes de ti mismo que no te gustan fingiendo que no existen, empezarás a perder el contacto con lo que realmente eres. Es como decir que no existes, y los problemas que ignoras solo se harán más grandes y más fuertes. Es como decir que no existes, y los problemas que ignoras solo se harán más grandes y más fuertes. Ignorar tu sombra facilita que tu lado dañino tome el control. Por eso es tan importante incluir tu sombra como parte de lo que eres. Es necesaria para tu bienestar. Es como cuando fingimos que estamos bien todo el tiempo, incluso en situaciones difíciles, solo porque sentimos que la sociedad espera eso de nosotros. Para entender cómo hacerlo, centrémonos en una parte de la sombra con la que mucha gente tiene que lidiar: la agresividad. Hoy en día, cuando la gente oye la palabra agresividad, suele pensar en violencia y destrucción. Pero eso es solo una cara de la cuestión. También existe un tipo de agresividad sana que es muy importante para nuestra salud mental e incluso para nuestra supervivencia. Esta agresividad sana nos ayuda a sentirnos dueños de nuestra propia vida. Nos da valor cuando tenemos miedo y nos lleva a explorar y aprender sobre el mundo. La agresividad no siempre es sinónimo de daño. De hecho, puede ser una fuerza buena y útil. La psicoanalista Clara Thompson dice que la agresividad procede de un deseo natural de crecer y tomar las riendas de la vida, algo que parecen tener todos los seres vivos. Pero cuando esta energía natural se bloquea o se interrumpe, puede convertirse en sentimientos como la ira, la rabia o el odio. Por desgracia, para muchos de nosotros, esta fuerza vital natural de la agresividad se bloqueó cuando crecíamos. Cuando mostramos agresividad, positiva o de otro tipo, a menudo recibimos desaprobación, castigo o incluso violencia, en lugar de apoyo o comprensión.
Para evitar problemas y adaptarnos, aprendimos a ocultar nuestra agresividad en lo más profundo, en nuestra sombra. Pero esto ha llevado a que los sentimientos de ira, rabia y odio se acumulen con el tiempo debido a años de represión. El psicoterapeuta Alexander Lowen explicó que algunas personas cargan con una ira inconsciente tan intensa que sienten que es un secreto peligroso que no pueden revelar. Este tipo de ira es como una bomba que aún no ha explotado, y tienen demasiado miedo de acercarse a ella. Si empujamos nuestra agresividad hacia nuestra sombra, ¿cómo podemos traerla de vuelta para sentirnos menos enfadados y convertirnos en personas mejores y más fuertes? No hay una forma sencilla o universal de hacerlo. Es como resolver un problema complicado o ser un buen negociador. Depende de cada persona. En primer lugar, tenemos que aceptar que la sombra es real y tomárnosla en serio. Después, tenemos que entender cómo es y qué quiere. Para ello, debemos prestar mucha atención a nuestros sentimientos, ensoñaciones e impulsos. Por último, tenemos que pasar por un proceso lento y paciente para resolver las cosas con nuestra sombra. Esto lleva tiempo y esfuerzo, pero es un paso importante hacia el crecimiento personal. Tras aceptar que la sombra es real, el siguiente paso es prestar mucha atención a nuestros sentimientos y pensamientos. ¿Sentimos una ira silenciosa que bulle en nuestro interior sin una razón clara? Tal vez tengamos siempre pensamientos o ensoñaciones que proceden de sentimientos como la amargura, la ira contra nosotros mismos, el resentimiento o incluso el deseo de destruir algo o vengarnos. Si ocurren estas cosas, es señal de que no hemos encontrado una forma sana de incluir nuestra agresividad en lo que somos. Para empezar a equilibrar nuestra agresividad, podemos buscar formas seguras, controladas y útiles de expresarla. Una de las mejores opciones es participar en un deporte de competición, probar las artes marciales o seguir un plan de ejercicios. Estas actividades pueden ayudarnos a reconectar con nuestra energía agresiva natural de forma saludable. También podemos practicar la confianza en nuestra forma de actuar, tomar decisiones con más firmeza y defendernos cuando otras personas, como amigos, familiares o compañeros de trabajo, nos desafían. Estos pasos nos ayudan a utilizar nuestra agresividad de forma positiva y útil. Como explicaba Jung, no podemos equilibrar la sombra a menos que admitamos sus características y deseos. Tenemos que enfrentarnos a esas partes de nosotros mismos y permitir que se expresen, pero de forma cuidadosa y mesurada. Es importante mantenerse alerta y no dejar que estas características tomen el control total. Nietzsche escribió una vez: «Creo que eres capaz de todo tipo de cosas malas. Por eso espero el bien de ti. Siempre me río de la gente que se cree buena solo porque no tiene garras». Esto nos recuerda que no debemos confundir la debilidad con la bondad y que debemos ser conscientes cuando trabajemos en este proceso. El objetivo de equilibrar nuestra agresividad no es convertirnos en malas personas. Se trata más bien de reconectar con la energía y la fuerza ocultas que necesitamos para convertirnos en la persona fuerte y capaz que queremos ser. Esto significa actuar con confianza sin ser agresivos. Esto significa actuar con confianza sin ser excesivamente agresivos, tener el potencial de ser duros sin convertirnos en una persona violenta, y defender aquello en lo que creemos sin ser crueles o mezquinos. Si utilizamos este mismo método para trabajar otras partes ocultas de nosotros mismos, como nuestros sentimientos sobre la sexualidad, la creatividad, la ambición o el deseo de poder, veremos grandes cambios en lo que somos. Nos sentiremos más estables, más cómodos siendo nosotros mismos, más seguros a la hora de tomar nuestras propias decisiones morales, más valientes y más capaces de confiar en nosotros mismos. En términos sencillos, cuando equilibramos nuestra sombra, damos un gran paso hacia la integridad. Esta integridad nos ayuda a construir el carácter fuerte e increíble que el mundo moderno realmente necesita. Aceptar nuestra sombra nos ayuda a profundizar en quiénes somos realmente. Nos da un nuevo sentido de profundidad, fuerza y estabilidad dentro de nosotros mismos. Por desgracia, esto es difícil para muchas personas que se esconden tras máscaras sociales. ¿Es usted una de ellas? Haz clic en el vídeo de la pantalla y hazte esa pregunta ahora mismo.